El comunicado tenía 8 líneas, y mentía por lo que no decía. Hablaba de agendas, de giras, de trabajo, nunca de la palabra que Manuel Mijares llevaba meses tragándose, antes de que alguien la convirtiera en comunicado oficial. Era marzo de 2011, y esas 8 líneas iban a convertir 14 años de matrimonio en un párrafo. La actriz y el cantante que México entero había visto casarse por televisión anunciaban, con una calma que a muchos les pareció sospechosa, que se separaban. Nadie en ese comunicado usó la palabra rendición, tampoco la palabra ultimátum. Pero años después, cuando por fin habló del tema sin que se lo preguntaran 2 veces, Mijares describió algo que se parece mucho a las 2 cosas juntas. Una casa dividida en 2 alas, como un palacio, donde marido y mujer dormían separados sin que nadie a su alrededor, ni siquiera sus propios hijos, supiera todavía que aquello tenía nombre de final. ¿Qué es exactamente lo que rinde a un hombre que en 14 años de matrimonio nunca dio una entrevista de reproches ni soltó una sola acusación pública contra la mujer con la que se casó frente a 700 invitados y una audiencia de millones? Eso es lo que este video va a desarmar, pieza por pieza. La boda que paralizó al país un 18 de enero de 1997, el auge de una pareja que parecía escrita por un guionista de telenovela, y la grieta silenciosa que se abrió por dentro mientras, por fuera, todavía sonreían para las cámaras. Ese comunicado de 8 líneas va a volver a aparecer más adelante en esta historia, porque hay una frase dentro de él, una frase que en 2011 nadie leyó como lo que en realidad estaba diciendo, y cuando se entiende, cambia el sentido de todo lo anterior. Durante años, quienes rodeaban a Mijares repitieron la misma versión, que era el matrimonio perfecto de la farándula mexicana, la pareja que ni las telenovelas se atrevían a inventar, el hombre que se había casado con la novia de América y que aún después del divorcio seguía tratándola como una reina. Esa fue la imagen que se instaló en la cabeza de un país entero durante casi 3 décadas de apariciones públicas y declaraciones amables. Y esa imagen es exactamente la que este documental va a ir desmontando desde dentro, con lo que el propio Mijares terminó contando cuando dejó de callar. Se puede querer a alguien y aún así rendirse. Esa frase es la primera pista de esta historia. Manuel Mijares nació en la Ciudad de México en febrero de 1958, y desde niño mostró la misma obsesión que después lo definiría: cantar donde hubiera alguien escuchando, aunque fuera el coro de la escuela. A los 23 años se presentó al Festival Valores Juveniles y de ahí salió una oferta que en ese momento debió parecerle un regalo enorme: cantar como corista para Emanuel, uno de los ídolos del momento. 4 años más tarde, en 1985, representó a México en el Festival OTI de la canción cantando Soñador, y salió de ahí nombrado la revelación del certamen. Ese mismo reconocimiento le abrió la puerta que de verdad importaba: un contrato con EMI Capitol. Al año siguiente publicó su primer disco como solista, con canciones como Bella y Poco a Poco, y la voz que había cantado detrás de otros empezó a sonar sola en la radio de todo México. El salto no fue automático. Antes de EMI Capitol, Mijares ya llevaba años cantando en agrupaciones como Sentido y Los Continentales, giras chicas, escenarios de pueblo, la disciplina invisible que rara vez sale en los perfiles de revista pero que explica por qué, cuando por fin llegó el contrato grande, no lo desperdició. Lo sostuvo con giras propias, discos que se sucedían casi uno por año, y una imagen de galán romántico: bigote cuidado, mirada seria, traje impecable, que la prensa de espectáculos de los años 80 explotó sin descanso. Ese mismo año, más o menos, había cruzado por primera vez su camino con una actriz que ya era estrella infantil desde los años 70, Lucero. Se conocieron filmando juntos una película, Escápate conmigo, pero de ahí no salió ningún romance. Salió, según contarían después los dos por separado, una amistad de trabajo que tardaría casi una década en convertirse en otra cosa. Antes de eso, hubo otras mujeres,
según la prensa de la época, Ilse de Flans, con quien le atribuyeron una relación intermitente a principios de los 80, de esas que se cortan y regresan varias veces sin que nadie afuera se entere bien de cuándo, y Maite Lascurain, de Pandora, a quien conoció grabando un comercial como jinglista, cuando ninguno de los dos era todavía conocido. Ninguna de esas historias duró lo suficiente como para convertirse en portada. La que sí lo hizo llegó en 1996, cuando Mijares y Lucero empezaron finalmente a salir como pareja, después de años de conocerse sin buscarse. Se casaron el 18 de enero de 1997, y lo que ocurrió esa tarde todavía se recuerda como uno de los eventos de televisión más vistos de la historia reciente de México. La ceremonia social se hizo en el Colegio de las Vizcaínas, la religiosa en la iglesia de San Ignacio de Loyola, con 700 invitados y una producción que convirtió una boda privada en un espectáculo nacional. La transmisión llegó a 52 puntos de rating, una cifra que hoy ningún programa de entretenimiento en México se acerca siquiera a rozar. Detrás de esa boda, además del amor, hubo un contrato de televisión. Fue el propio Emilio Azcárraga Milmo, entonces dueño de Televisa, quien les propuso transmitir la ceremonia completa, y años después, Lucero confirmaría algo que durante mucho tiempo se especuló sin confirmación oficial, que sí hubo un pago por ceder esos derechos, aunque nunca reveló la cifra exacta. La boda estuvo conducida por la primera actriz, Silvia Pinal, con la producción de una televisora entera detrás de cada ángulo de cámara. El amor de dos jóvenes cantantes se convirtió, esa noche, en un producto de entretenimiento nacional, un detalle que, visto con la distancia de los años, anticipa algo que se repetiría al final. Hasta el amor de Manuel Mijares, cuando empezó y cuando terminó, quedó documentado en un papel con un acuerdo de por medio. Millones de personas vieron a Lucero entrar del brazo de su padre y a Mijares esperándola con un gesto tan serio que, años después, él mismo tendría que salir a explicar por qué no sonreía. Dijo que los nervios lo habían dejado paralizado, no la falta de felicidad. 4 años después nació José Manuel, en noviembre de 2001. En febrero de 2005 llegó Lucerito. Por fuera, la fórmula estaba completa. La pareja más querida de la televisión mexicana, 2 hijos, 2 carreras que seguían llenando estadios y foros por separado, y una casa que en las revistas de la época se describía siempre con la misma palabra: hogareña. Nadie que los viera en esos años habría podido imaginar que, una década más tarde, ese mismo matrimonio terminaría resumido en 8 líneas de un comunicado de prensa. Antes de llegar a la grieta, hay que entender algo. En 2006, empezaron a circular versiones de que era Lucero quien sostenía económicamente a la familia, mientras la carrera de Mijares atravesaba un tramo más discreto. Ninguno de los dos lo confirmó nunca en esos términos, y probablemente la cifra exacta no le importe a nadie. Lo que sí importa es la pregunta que esa versión dejó flotando en el ambiente del matrimonio. En una pareja donde los dos son estrellas, ¿quién sostiene a quién cuando el reflector se mueve de lugar? Esa pregunta no se resolvió en 2006. Volvió, con más fuerza, 4 años después. En 2009 empezaron a correr los primeros rumores serios de separación. Los dos los negaron, cada uno por su lado, con la misma frase de siempre, que estaban bien, que eran rumores de revista. Y en 2010, como si quisieran cerrarle la boca a la prensa de una vez, hicieron algo que en ese momento se leyó como la prueba definitiva de que el amor seguía intacto. En un concierto en el Auditorio Nacional, Mijares interrumpió su show, la presentó ante 10,000 personas como la mujer más importante de mi vida, la besó, y cantaron juntos un dueto que llevaba el título más irónico que se le pudo haber puesto a esa noche: 4 veces amor. El público aplaudió de pie. Las revistas del mes siguiente hablaron de la pareja más sólida de México. Y sin embargo, ese mismo año, por dentro de esa casa que hacia afuera se veía tan firme, algo ya se había empezado a mover en la dirección contraria. Manuel Mijares tardaría 10 años en contar,
con calma y sin que se lo sacaran a la fuerza, qué estaba pasando exactamente detrás de esa sonrisa del Auditorio Nacional. Lo contó en diciembre de 2020, sentado frente a Jordi Rosado, en una entrevista donde por primera vez habló del divorcio sin la cautela de siempre. Dijo que empezó sin pelea y sin portazo. Empezó con una decisión doméstica, dormir en cuartos separados. Después, sin anunciarlo, se mudó al edificio de al lado y a sus propios hijos, José Manuel y Lucerito, no les dijo que se habían separado. Les dijo que ahí tenía su nuevo estudio, un lugar de trabajo, para que pudieran visitarlo sin que la palabra divorcio entrara todavía a esa casa. Fue él mismo quien puso en palabras cómo funcionaba aquel arreglo, con una frase que describe mejor que cualquier análisis lo que estaba ocurriendo. Decidieron vivir, dijo, como en el Palacio de Buckingham, un ala para cada uno. Se puede querer a alguien y aún así rendirse. Eso es, literalmente, lo que describió Mijares sin usar nunca esas palabras. Dos personas que se seguían respetando, que no se gritaban, que ni siquiera discutían delante de nadie, pero que habían dejado de compartir la casa mucho antes de dejar de compartir el apellido en las revistas. ¿Por qué tardó tanto en decir esto? Porque durante una década, cada vez que le preguntaban por el divorcio, Mijares repetía la misma versión corta, que las agendas los habían distanciado, que ella viajaba y él también, que se habían acostumbrado a que uno estuviera y el otro no. Es una explicación real. Los dos coincidieron en la logística de fondo, las giras, las novelas que se filmaban durante meses, pero es también una versión que deja fuera la escena del edificio de al lado, la de los hijos que durante meses no supieron del todo qué estaba pasando bajo su propio techo. La versión corta protegía a los hijos. La versión larga, la que finalmente contó, protegía, cabe pensar, otra cosa. La memoria de un matrimonio que él prefería no ver manchado por la palabra fracaso. En esa misma entrevista con Jordi Rosado, Mijares lo dejó dicho en una sola imagen. Dijo que un divorcio se procesa como un duelo. Vives el luto, lo superas, explicó, comparando el fin de su matrimonio con la pérdida de alguien querido, algo que se procesa despacio y no de un día para otro. Es una manera de hablar que dice mucho sobre por qué nunca convirtió aquello en un escándalo. Si de verdad lo vivió como un luto, gritarlo en la prensa habría sido, para él, como llorar en público la muerte de alguien que seguía vivo, presente, criando a sus hijos a unos metros de distancia. En marzo de 2011, llegó el comunicado. 14 años de matrimonio, resumidos en 8 líneas que hablaban de trabajo, de agendas, de cariño y respeto mutuo. Del resto, el edificio de al lado, los cuartos separados, el estudio que nunca fue un estudio, no decían una palabra. Ese comunicado fue la versión pública de una rendición que, puertas adentro, ya llevaba meses ocurriendo. Pero la historia no terminó con ese papel. 2 años después, en 2013, la madre de Mijares, doña Pilar Morán, le dio a la revista TV Notas una declaración que encendió de nuevo todo lo que la pareja había tratado de cerrar con tanto cuidado. Aseguró que su exnuera sí le había sido infiel, y fue más lejos. Dijo que Lucero se había refugiado, antes incluso de que el divorcio fuera oficial, en los brazos de un hombre con más dinero. Estoy segura de que sí lo engañó, llegó a decir. A lo mejor no quiso estar con Manuel, y fue muy astuta para encontrarse uno con mucho dinero. ¿Qué hizo Mijares cuando su propia madre lanzó esa acusación en su nombre? Lo que hizo desmiente cualquier idea de que buscaba pelea. Salió a defender a Lucero. Dijo que su madre, ya mayor, había sido manipulada, que no era justo aprovecharse de una persona de esa edad para sacarle declaraciones así, y pidió que no se tomaran esas palabras como las suyas. Lucero, por su parte, nunca respondió con el mismo tono. Con los años, llegó a describir a su exsuegra como una gran señora que había criado bien a sus hijos. Hay otra pieza de esta historia que durante un tiempo pareció apuntar en la misma dirección que la acusación de doña Pilar, y que vale la pena aclarar
porque la mayoría de las notas de la época la contaron mal. En un programa de entretenimiento conducido por Omar Chaparro, en una sección donde los invitados debían confesar un secreto o tomarse un trago, Mijares admitió que alguna vez, en algún momento de su vida, le había sido infiel a una pareja. Andaba distraído, dijo, sin dar más detalles. La prensa se lanzó de inmediato a la conclusión más fácil, que hablaba de Lucero. Él mismo tuvo que salir después a aclarar que no, que esa infidelidad no tuvo nada que ver con su matrimonio. Es un matiz importante, porque cambia lo que esta historia puede afirmar y lo que no. No hay, hasta donde se sabe, una infidelidad confirmada de ningún lado dentro de ese matrimonio. Lo que sí hay, documentado por el propio protagonista, es una separación que empezó mucho antes de anunciarse, y una familia que decidió, entre los dos, cargar con el silencio antes que con el escándalo. No todo en ese matrimonio fue silencio perfecto ni respeto sin fisuras, para no dejar una imagen más pulida de la que los propios protagonistas han contado. En una emisión de El Retador, que la prensa recogió al día siguiente, Mijares llamó loca a una participante al comentar su actuación, y fue la propia Lucero quien, desde el público, soltó que esa era una palabra que su exesposo solía usar bastante durante su matrimonio con ella. Años más tarde, ya en un concierto de la gira que ambos compartían como amigos, Lucero volvió a lanzarle, medio en broma y medio en serio, un reproche sobre el pasado, que no la había sabido valorar cuando estaban casados. Mijares no lo negó frente al público. Se rió, como suele hacer con casi todo lo que ella le dice arriba de un escenario, y siguió cantando. Son detalles pequeños, dichos siempre entre risas y frente a un micrófono, nunca en una demanda ni en una entrevista de despecho, pero también son la prueba de que la versión de matrimonio perfecto que la prensa repitió durante años tenía grietas reales, del tipo que sí importan dentro de una casa, aunque no lleguen jamás a un juzgado. Un apodo que incomoda, un reproche que se dice en tono de broma porque decirlo en serio, 30 años después, ya no tiene ningún sentido. Es posible leer todo esto de una manera concreta, con la cautela que merece. No hubo un día, una fecha, un papel donde alguien escribiera la palabra ultimátum. Pero cuando un hombre describe, años después y sin que se lo pidan, un arreglo doméstico calcado de la realeza británica, un ala para cada uno, una mentira piadosa para los hijos, una versión corta para la prensa durante una década entera, es razonable pensar que lo que vivió no fue una simple distancia por agendas. Fue algo que se le impuso poco a poco, sin gritos, hasta que solo quedó una salida: aceptar que aquello ya no podía llamarse matrimonio, aunque durante meses lo siguiera pareciendo desde afuera. La historia de Manuel Mijares no se detuvo en ese comunicado de 2011, y lo que vino después es, quizá, la parte que más confunde a quien la mira de afuera. Porque lo lógico, después de una separación con una acusación pública lanzada desde la familia de él y desmentida por él mismo, sería que los dos protagonistas no volvieran a compartir un escenario nunca más. Pasó exactamente lo contrario. Durante la pandemia, en una transmisión pensada para levantar el ánimo de un público encerrado en su casa, Lucero y Mijares se conectaron juntos, cantaron sus viejos éxitos a dueto y algo que ninguno de los dos planeó se volvió viral. La gente pedía, a gritos en los comentarios, que volvieran a subirse juntos a un escenario de verdad. La respuesta llegó poco después con una gira que recorrió México, Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica, presentada bajo un nombre que ya era, en sí mismo, una declaración, hasta que se nos hizo. Durante años se habían negado a compartir cartel como esposos, terminaron haciéndolo como socios de escenario, casi una década después de firmar el divorcio. En 2025 volvieron a coincidir en shows aún más grandes. Un concierto en el Palacio de los Deportes junto a Yuri y Emmanuel, presentaciones en el Auditorio Nacional, fechas en Costa Rica y en Texas. Cada vez que aparecían juntos en un escenario, la prensa repetía el mismo titular, casi calcado: reviven el romance. Y cada vez,
Los dos salían a aclarar lo mismo, que lo suyo era una amistad sólida, una complicidad de casi 30 años, no una segunda oportunidad. En una entrevista reciente, llegaron incluso a bromear en público sobre el motivo de su ruptura. Lucero dijo, entre risas, que se habían divorciado porque no le aplaudía cuando bajaba a desayunar. Mijares no la contradijo. Se rió con ella, frente a las cámaras, del mismo matrimonio que alguna vez resumió en una sola imagen, el edificio de al lado. ¿Cómo se explica que dos personas que vivieron una separación tan silenciosa terminen años después cantándose el uno al otro frente a 10.000 personas, con la misma naturalidad de siempre? Se puede querer a alguien y aún así rendirse. La frase no solo explica el divorcio, también explica lo que vino después. Rendirse a la idea del matrimonio no significa rendirse a la persona. Mijares dejó de pelear por ser el esposo de Lucero mucho antes de 2011. Por lo que él mismo ha contado, nunca dejó de querer ser parte de su vida y de la de sus hijos. Esa distinción, tan simple dicha así, tan difícil de sostener en la práctica durante 14 años de exposición pública, es probablemente la razón por la que hoy pueden compartir escenario sin que se note la herida. Del lado profesional, la carrera de Mijares nunca dependió del todo de ese matrimonio, aunque la prensa insistiera en presentarlo siempre como el esposo de Lucero, durante los años en que estuvieron casados. Su catálogo pasó de los 20 millones de copias vendidas en 3 décadas de carrera en solitario, un patrimonio artístico que sobrevivió intacto al divorcio, giras, discos nuevos, colaboraciones con otros íconos de su generación. En 2023, la Academia Latina de la Grabación le entregó el premio a la excelencia musical en los Latin Grammy, un reconocimiento a la carrera completa. A los 65 años, Manuel Mijares seguía llenando auditorios con canciones que había grabado antes de que sus propios hijos nacieran. Lo que casi nadie esperaba era el susto de salud que llegó después. A finales de 2024, según reportes que después su propio equipo tendría que salir a matizar, Mijares fue atendido de emergencia por un fuerte dolor en el pecho que, en el hospital, le explicaron que había estado cerca de convertirse en un infarto. Según la versión que circuló entonces, todo empezó con una opresión fuerte en el pecho durante una noche cualquiera, el tipo de síntoma que cualquier persona de más de 60 años reconoce con algo de miedo. Lo llevaron de emergencia, le hicieron los estudios de rigor y el diagnóstico se quedó en el aviso, cerca de un infarto. Visto con perspectiva, fue la peor y la mejor noticia posible al mismo tiempo. La factura de 40 años de escenarios y también un aviso a tiempo que no todos los hombres de su generación llegan a recibir. En septiembre de 2025, circuló con fuerza la versión de que había sido hospitalizado de nuevo. Y esta vez su equipo salió de inmediato a desmentirlo con un comunicado, que la salud del cantante estaba muy bien, que la información de una hospitalización de emergencia era falsa. Amigos cercanos como Yuri y Emmanuel confirmaron, sin embargo, que sí había pasado por una cirugía, aunque ninguno entró en detalles médicos. Lo que sí mostró él mismo, en sus redes, fue el resultado de un cambio radical. A inicios de 2024 pesaba más de 100 kilos y para junio de 2025 había bajado a 83. Como prueba, compartió un video usando un chaleco de su juventud que llevaba años sin poder cerrarse. «Estoy muy bien, feliz», dijo frente a la cámara, sin ocultar que el susto de un año antes lo había obligado a tomarse en serio algo que durante décadas de escenarios y desvelos había ido postergando. En el terreno personal, la prensa del espectáculo le ha atribuido, desde hace más de 9 años y con pausas de por medio, una relación intermitente con Camila Pallares, diseñadora de interiores, un primer noviazgo que terminó alrededor de 2019 y un reencuentro público en mayo de 2024, cuando lo vieron llegar junto a ella al T-Mobile Arena de Las Vegas, antes de que él cantara el himno nacional previo a una pelea de Canelo Álvarez. Desde entonces han vuelto a mostrarse juntos en eventos como el Abierto Mexicano de Tenis,
sin que ninguno de los dos haya hecho un anuncio formal sobre en qué punto está esa relación hoy. Los dos hijos que nacieron de ese matrimonio crecieron. De hecho, viendo algo que muy pocos hijos de padres divorciados consiguen ver, a sus padres compartiendo escenario, cantando juntos, aplaudiéndose en redes sociales, sin que se les haya visto nunca forzar el gesto. José Manuel, el mayor, eligió un camino más discreto. Se fue a estudiar producción musical a Berklee College of Music, en Boston, lejos de las cámaras que persiguieron a sus padres toda la vida, y prácticamente no tiene redes sociales públicas. Lucerito, la menor, eligió lo contrario. Construyó su propia carrera como cantante, con presentaciones a las que sus padres asistieron juntos, como, según sus propias palabras, los papás más orgullosos, pese a tener que responder más de una vez a quienes la acusaban de llegar lejos solo por el apellido. Cuando Lucerito subió al Auditorio Nacional en 2025 con su propio show, Mijares escribió en redes, sin ironía ni reproche, que estaba orgullosísimo de ella. Lucero, por su parte, dijo de ese año que había sido uno de amar, ver crecer a mis hijos y ser su madre orgullosa, la que les aplaude cada vez que toman una decisión. Es la misma pareja que 14 años antes había firmado un comunicado hablando de un saldo de 2 hijos maravillosos. El saldo, al final, resultó ser exactamente eso. 2 adultos que hoy trabajan en lo mismo que sus padres, cada uno por su cuenta, y que también suben a los mismos escenarios que sus padres construyeron por separado y también juntos. Ya bien entrada la segunda mitad de sus 60, con una salud que él insiste en calificar de buena, una hija y un hijo que crecieron viéndolo compartir escenario con su madre, incluso después del divorcio, y una carrera que un premio a la excelencia acaba de sellar como imborrable, Manuel Mijares llegó a este punto de su vida con algo que muy pocos matrimonios rotos consiguen: la reputación intacta de un hombre que nunca, en más de una década de preguntas incómodas, levantó la voz contra la mujer con la que se casó. Esa reputación tiene un costo, y ese costo está escrito, sin que casi nadie lo haya notado, en la frase exacta que cerraba aquel comunicado de marzo de 2011. Vale la pena volver, ahora sí completo, a ese comunicado del que se habló al principio de este video, porque hasta este punto solo se ha contado lo que decía por fuera, que hablaba de trabajo, de agendas, de respeto. Lo que no se ha contado todavía es lo que decía exactamente, palabra por palabra, y por qué esa redacción, tan cuidada, tan medida, escrita entre 2 personas que llevaban semanas ensayando cómo no herirse frente a la prensa, termina siendo la pieza que más revela de toda esta historia. El 4 de marzo de 2011, Lucero y Mijares publicaron el texto en sus propias cuentas de Twitter, sin previo aviso y sin conferencia de prensa. Ese mismo texto, impreso con membrete y sello de su oficina de prensa, fue el que circuló horas después entre los medios de espectáculos. Empezaba así: el final de una historia que ustedes vieron nacer. Una sola línea que, leída hoy, funciona casi como un titular escrito por ellos mismos antes de que cualquier reportero tuviera oportunidad de ponerle uno peor. La noticia recorrió el país en minutos. Los noticieros de espectáculos interrumpieron su programación regular, y las redes sociales de la época se llenaron de mensajes de gente que decía sentirse traicionada, como si el divorcio de 2 desconocidos les tocara algo propio. Esa reacción, exagerada a primera vista, tenía una explicación sencilla. Durante 14 años, Lucero y Mijares no habían sido solamente una pareja de famosos. Habían sido, para buena parte de una generación de mexicanos, la prueba en pantalla de que el amor de telenovela también podía sostenerse fuera de la ficción. Verlos separarse fue, para mucha gente, perder esa prueba. Seguía explicando el porqué del silencio previo. Desde hace ya varios meses habíamos tomado esta determinación, pero creímos conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para que nuestros hijos lo tomaran de la mejor manera posible. Esa frase confirma, con la letra de ellos mismos y no con una reconstrucción de prensa,
lo que Mijares tardaría casi 10 años en detallar con nombres y escenas, que la separación real, los cuartos aparte, las 2 salas del edificio, la mudanza disfrazada de estudio, llevaba meses ocurriendo cuando el país todavía los veía como la pareja intacta que se besó en el Auditorio Nacional. Después venía la parte que casi nadie citó en su momento, y que es, probablemente, la frase más fría de todo el comunicado. Nuestro saldo, 2 hijos maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos que vivimos juntos. Saldo, la misma palabra que se usa para cerrar una cuenta bancaria, para liquidar un negocio, para decir cuánto queda después de que algo termina. 14 años de matrimonio, una boda vista por millones, 2 hijos, una carrera compartida en giras y duetos, reducidos, en el papel que ellos mismos redactaron, a un balance contable. La misma pregunta que había empezado a rondar el matrimonio desde 2006, la de quién sostenía económicamente a quién, terminó apareciendo, sin que nadie se lo propusiera, en el lenguaje exacto que usaron para despedirse el uno del otro. Y todavía queda una línea más, la que de verdad cierra el círculo de esta historia. Hemos acordado no dar entrevistas ni hacer comentarios posteriores al respecto. Ese fue el trato que ambos firmaron. En los hechos, aquel 4 de marzo, silencio total, para siempre, sobre lo que había pasado puertas adentro. Lucero lo cumplió durante años, salvo comentarios sueltos y con humor, como aquello de que se divorciaron porque no le aplaudía cuando bajaba a desayunar. Mijares lo cumplió más tiempo todavía, casi una década completa, hasta que se sentó frente a Jordi Rosado en 2020, y por primera vez rompió su propia palabra. Contó lo de los cuartos separados, lo del edificio de al lado, lo del estudio que nunca fue estudio, lo de la mentira piadosa a sus hijos. Ahí está, entonces, la doble rendición que atraviesa toda esta historia. La primera fue rendirse al fin del matrimonio, en 2010 y 2011, cuando entendió que ni las giras compartidas ni los besos frente a 10.000 personas en el Auditorio Nacional iban a arreglar una distancia que ya vivía instalada en la casa. La segunda fue rendirse, casi 10 años después, a la idea de seguir callando, rendirse al pacto de silencio que él mismo había firmado en ese comunicado, y decidir que su versión de los hechos, con el edificio de al lado, con la mentira a los hijos que ya eran adolescentes y podían entenderla, merecía ser contada por él y no reconstruida a medias por terceros. Se puede querer a alguien y aún así rendirse. Mijares se rindió 2 veces, primero ante el fin de un matrimonio que ya no funcionaba como tal, después ante un silencio que él mismo se había impuesto durante casi una década. Ninguna de las 2 rendiciones vino acompañada de un grito, de una demanda, de una acusación pública. Las 2 llegaron de la misma forma en que había vivido ese matrimonio hacia el final, en voz baja, puertas adentro, dejando que fuera el tiempo el que decidiera cuándo estaba permitido contar la verdad completa. Por eso esta historia no se parece a la de tantos otros matrimonios rotos de la farándula mexicana. A diferencia de tantos divorcios sonados, con una discreción que casi nadie mantiene tanto tiempo, sin demanda pública, sin entrevista de venganza, lo que hubo aquí fue un hombre que aceptó un final que no quería del todo. Durante meses sostuvo, puertas adentro, una convivencia que ya no lo era, aun cuando dormían en cuartos separados, y que después aceptó, con la misma resignación silenciosa, guardarse la historia real durante casi una década por el bien de 2 hijos que no habían pedido cargar con ningún escándalo. El ultimátum que Manuel Mijares cayó nunca se firmó en un papel. Se lo puso, mudanza a mudanza, una casa que ya funcionaba como 2. Y la condición era una sola, aceptarlo en silencio o convertirlo en escándalo. Él respondió de la única forma que parecía coherente con la reputación que había construido en más de 30 años de carrera, sin pelear, sin romper en público lo que ya se había roto en privado. Lo que no se sabe con certeza, y conviene decirlo con la misma honestidad con la que se contó el resto, es el detalle del proceso legal. ¿En qué fecha exacta firmaron el divorcio ante notario? ¿Bajo qué régimen se dividieron los bienes?
si hubo algún tipo de compensación entre dos personas que ganaban, cada una, su propio dinero. Ninguno de los dos lo ha hecho público, y es probablemente el único tramo de esta historia donde el silencio de Manuel Mijares es, simplemente, lo que parece, un asunto privado que decidió, con razón, no convertir en contenido de entretenimiento. Manuel Mijares nunca dijo la palabra ultimátum, y probablemente nunca la diga con esas letras exactas. Pero contó, con calma y en sus propios términos, un final que se parece mucho a eso, una casa dividida en dos salas, una mentira necesaria para proteger a dos hijos, un comunicado que resumió 14 años de matrimonio en una sola palabra de banco. Se puede querer a alguien y aún así rendirse, y a estas alturas la frase ya no habla solo de él. ¿Cuántas personas, viendo esto desde su propia sala, reconocen ese mismo movimiento silencioso? Dejar de pelear por algo, porque ya no queda forma de ganar sin herir a alguien más, aunque siga importando igual que el primer día. ¿Cuántas de esas rendiciones ocurren casi siempre en silencio, sin una declaración pública que las explique? Solo dos personas que un día empiezan a dormir en cuartos distintos y llaman a eso, durante meses, cualquier otra cosa menos lo que en realidad es. Manuel Mijares tuvo, al menos, algo que muchos no consiguen, la posibilidad de rehacer esa historia después, arriba de un escenario, cantándole a la misma persona con la que un día tuvo que rendirse al matrimonio que compartían. No todos consiguen esa segunda versión de los hechos. Hay otra historia aquí mismo, la de una cantante que le cruzó la cara a un presidente de México delante de su propia guardia, y que se pasó casi 10 años callando por qué. Ella acabó llevándolo más lejos. Cuando por fin habló, lo hizo con nombre propio y con fecha exacta, en 2 libros que no dejaron nada afuera. Ahí sigue, por si esta historia de silencio y dignidad dejó algo pendiente. Hay silencios que rinden más que cualquier pelea. El de Manuel Mijares duró casi una década, y cuando por fin habló, no lo hizo para ganar nada. Lo hizo porque ya era momento de que la historia fuera suya, con sus propias palabras y a su propio ritmo.